Bendiciones, bendiciones, Dios le bendiga. Hoy le traigo esta palabra que es que es parte de Dios y estaba reflexionando y meditando esta palabra que está escrita en el libro de los Romanos. Me puse a pensar y reflexionar porque cada vez que nosotros, cada vez que estamos haciendo bien las cosas, por ejemplo, muchas veces lo cosidiamos de todo, cotidiarse de todo eso de afanarse por todo. Yo le quiero titularle este devocional, no te afanes. Quiero que vayamos al libro de Romanos 7, versículo 7 en adelante. La palabra dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijere no codiciarás. Mas el pecado, ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento y el pecado revivió y yo morí. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión, el mandamiento me engañó, y por él me mató. De manera que la ley y la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado pecado produjo en mí la muerte, en medio de lo que es medio de lo que es bueno, a fin que el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La palabra de Dios dice que cuando hallamos, que cuando pensamos que estamos haciendo la cosa bien, porque Pablo escribió esta carta en el libro de los Romanos, en el libro de los Romanos, donde que en los tiempos que cuando hubo entre ley y las leyes y la ley, que cuando dice la palabra, y cuando Pablo escribió esto los Romanos, de que había un mandamiento sobre el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es verdad, santa y verdadera, y mandamiento santo y justo y bueno. Y lo que cuando Pablo escribió esta carta, dice que halló los mandamientos, pero no, resultó serse que Pablo
lo que hallaba es muerte. Pero la palabra de Dios dice de que la paga de pecado es muerte. La paga de pecado es la muerte. Pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y porque Pablo lo que tenía dentro de él, ese pecado que se revela. Por eso, pues, y la palabra de Dios dice cuando sobre el tema de la codicia. Y la palabra codiciar habla sobre de tener algo, lo deseo, de tener a lo que permanece a otros, por ejemplo, la riqueza, estatus y poder, afán excesivo, sin necesidad de querer atesorarla, considerarla, porque no te afanes, no te afanes sobre las cosas, sobre las cosas lo que no te edifica. Por eso dice la palabra de Dios, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganase la cosa de este mundo y perdiera su alma? Por eso que cuando que no tenemos que afanar por nada, sino que el pecado, porque el pecado se te revela contra Dios, porque el pecado te aparta de Dios. Y cuando Pablo escribió esta carta, porque Pablo está recorriendo iglesia en iglesia, sembrando, y Pablo tenía un enemigo, un enemigo que, o sea, ¿se acuerda los devocionales anteriores? Que el primer enemigo que tenemos es Satanás. Satanás es el primer adversario que tenemos. Y el segundo enemigo es nuestra propia carne. Porque hay un enemigo que somos nosotros mismos. Por eso dijo Pablo, el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 24, donde dice, y luego ya dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y hay un pasaje cuando los fariseos trajeron una mujer adúltera, porque lo que está escrito sobre que a cualquiera que la mujer que esté en el adulterio la podrían apedrearle. Y Jesús, mirando hacia el piso, y escribió, y dejó una palabra que marcará para la historia.
dice la palabra, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por eso dice la palabra, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra. Por eso que cuando Pablo escribió esta carta, donde dice que ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque si sos una persona que tenés a Cristo en tu corazón y vivís para Él, porque dice la palabra que no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Amén? Los que no andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Dios te bendiga y te saluda a la evangelista Esteban Jaime Mendoza. Y compártelo con alguien que va a ser de bendición para su vida, para su casa, para su familia. Y va a ser de gran bendición en llevar esta palabra hasta lo último de la tierra. Bendiciones.